Oye hijo, ¿y la novia? Navidad, la fecha que ya empiezas a odiar cuando más creces. Dígame que no soy el único, el día donde pasan los especiales navideños con los mismos clichés, donde ves a familiares que no has visto en años o los que te caen de la o si eres un niño solo te gusta por los regalos y no por los valores que representan. Pero sin embargo es una festividad que tiene muchas incógnitas y curiosidades que los dejarán en qué pensar. En este iceberg de Navidad que hizo el usuario Líder T, le agradezco por haberme prestado su iceberg. Pero de vuelta con el iceberg vamos a visitar los datos más simples hasta los más incógnitos. Sin más divagación, empecemos. Quien no conoce a Santa Claus, es una de las figuras más reconocibles de todo el mundo. No hay mucho que decir, solamente una curiosidad. Digamos que en el mundo hay un estimado de 91 millones de niños alrededor del globo. Santa Claus tendría que viajar 3000 veces la velocidad del sonido y tendría que estar por casa solo por 0,1 segundos. Los juguetes que trae pesarían más de 300.000 toneladas por el peso, lo terminaría convirtiendo en un meteorito, así que escucharías su impacto a 50 millas de distancia. No sería para nada silencioso. La conmemoración del nacimiento de Jesucristo, que se celebra el 25 de diciembre, guarda muchas similitudes con las Saturnales. Eran fiestas romanas que se celebraba entre el 17 y 23 de diciembre. Se origina en arcaicos rituales agrícolas. Estas festividades romanas llegaron a incluir rondas en las que se daban obsequios, y también la inversión de los roles sociales. De modo que se convirtió en una de las celebraciones más populares del calendario y, sin duda, la más alegre. Algunas de sus características y su fecha, con el paso del tiempo las Saturnales terminaron por extenderse hacia el final de diciembre, sugieren una fuerte influencia en la celebración cristiana de la Navidad. Villancicos y canciones navideñas. ¿Quién no ha oído a los villancicos cantar en vísperas de Navidad? Pues hay un origen de esta tradición. Según los historiadores, este canto surgió por el siglo XIII, siendo difundido en España en los siglos XV y XVI, y en Latinoamérica desde el siglo XVII. En sus inicios fue una forma poética española y lo usaban como registro de los principales hechos de una comarca. A lo largo de la historia, ha sufrido muchas transformaciones, hasta que en el siglo XIX su nombre quedó exclusivamente para denominar a los cantos que aluden a la Navidad. El villancico no solo se consolidó como género, sino que se convirtió en el arquetipo de la canción de Navidad. Su temática se concentra en el niño Jesús, la Virgen María, San José, los Reyes Magos, los pastores y la estrella de Belén. En Latinoamérica se empieza a celebrar la Navidad en la noche del 24, mientras que países de Europa y Norteamérica se celebra el mismo día del 25, pero en Rusia se celebra la Navidad el día 7 de enero. Siempre asociamos la Navidad con los colores rojo, verde y el dorado, pero esos colores tienen un significado y no están ahí porque sí. El rojo significa la sangre de Cristo y también representa la virtud de la realeza, verde representa la esperanza, el dorado significa la riqueza y la soberanía. Quizás ya has oído la tradición de si una pareja está arriba del muérdago es obligatorio que se besen, pero realmente el muérdago tiene otra connotación que no es para nada romántico. Cuentan las leyendas que el muérdago es una planta con poderes sobrenaturales, que lo utilizaban los druidas celtas en sus rituales para espantar a los seres malignos y hasta para resucitar a los muertos. Sus poderes mágicos se le atribuyen porque no procede ni del cielo ni de la tierra, puesto que las raíces ni están en el suelo ni se mantienen en el aire. El muérdago se mantiene gracias al árbol que parasita. Pero lo cierto es que se trata de una planta semiparasitaria que vive incrustada en otros árboles, normalmente de hoja caduca. Pero lo cierto es que tiene el don de mostrar todo su esplendor en el solsticio de invierno, momento en el que, a diferencia de otros árboles, se produce la maduración de sus frutos. ¿Pero qué hay de la tradición del beso? Se dice que si una mujer recibe un beso debajo de él en Nochebuena, podrá encontrar el amor, en el caso de que lo esté buscando, o que conservará el que tenga, si quiere, claro. También se dice que si una pareja pasa por debajo, tendrán que besarse si quieren que la suerte los acompañe. Pero su origen se remonta a las culturas griegas y romanas.
Se dice que los griegos fueron los primeros en utilizar el muérdago en ceremonias nupciales, pues era símbolo de fertilidad por su capacidad de reproducirse y crecer en las ramas de otros árboles. En otros países tienen otras culturas y diferentes maneras de celebrar la Navidad. Por ejemplo, en Australia la Navidad es muy distinta, ya que esta se celebra a mitad del verano. Eso se debe porque Australia está en el hemisferio sur, donde el verano empieza en diciembre y por eso se acostumbra a comer alimentos fríos. Japón, aunque la mayoría de sus habitantes no son cristianos, solo celebran la Navidad por los extranjeros y el turismo. De hecho, se dice que KFC trajo la Navidad por fines comerciales y la isla nipona terminaron adoptando la cultura de la Navidad, aunque ahí no se juntan con la familia, sino que lo ven como un día romántico para las parejas. Y algo que se me olvida mencionar: en Japón la Navidad no es un día feriado, así que el día 25 se tiene que ir a trabajar. En India, en lugar de adornar un pino, se adorna un árbol de mango, como es una fruta originaria del país, y Rusia se celebra el día 7 de enero, un momento, pero ese dato ya lo dije. Pero eso se debe porque la Iglesia Ortodoxa rusa aún se rige por el calendario juliano. En Latinoamérica, en lugar de tener a Santa Claus, se tiene a los 3 Reyes Magos, que hacen sus entregas el día 6 de enero. El quien no lo sepa, los Reyes Magos fueron reyes y que eran sabios. Realmente no eran magos, sino que eran magos, porque el término mago se usaba para referirse a los sabios. Pero en que estábamos así, fueron visitar al niño Dios para darles un regalo por parte de los 3, que cuáles fueron: oro, para representar su realeza; mirra, representa su mortalidad; incienso, representa su naturaleza divina. La historia de ellos es algo extensa, pero para terminar con el dato, el día 6 de enero reparten regalos en Latinoamérica, pero los niños les debe dejar su calzado abajo del árbol para que ahí dejen su regalo. Es algo muy común en estas fechas, pues todos hemos visto los especiales navideños de nuestras caricaturas favoritas con los clásicos clichés de siempre. Si Santa va a traer mi regalo, el personaje amargado que no le gusta la Navidad pero luego cambia de opinión, que Santa Claus está secuestrado y los protas deben de suplantarlo, entre otros más. Pero en mi opinión los mejores especiales navideños son los siguientes: el especial navideño de Los Simpson, que también cuenta como el primer capítulo de la serie. Es una historia muy tierna de cómo Homero tiene que obtener dinero para la cena navideña sin tener su aguinaldo y de paso adoptan a ayudante de Santa. El especial navideño de Invasor Sim se trata de cómo Sim lleva a la Navidad a la miseria y el caos y el cómo se me podría olvidar el especial del Chavo del 8. ¿Ya sabías que existe un especial navideño de Star Wars que es mejor que se quede en el olvido por lo malo que es? Es casi lo mismo que los especiales de televisión, pero en mayor duración, con los mismos clichés que dije antes, aunque mis películas navideñas que me gustan son El regalo prometido, El extraño mundo de Jack y Batman regresa. La imagen de Santa Claus está ligada de un personaje histórico, se llamaba Nicolás y vivió en el siglo III y en el IV, en Bizancio, que actualmente se conoce como Turquía. Sus padres eran muy adinerados, caritativos y ayudaban a la gente enferma de la peste, pero se murieron porque se contagiaron de la peste. Nicolás siguió con los valores de sus padres, que también era muy caritativo, era famoso porque dejaban monedas en los zapatos de la gente pobres. Entre muchos actos de caridad hay uno que es muy recordado. Se cuenta que había unas chicas que eran tan pobres que no se podrían casarse. En esas épocas casarse era algo muy importante para las mujeres. Nicolás entró en la casa de las chicas y les dejó muchas monedas en las medias, que dejaron secarse y con ellos y pudieron casarse. Murió un 6 de diciembre, cuando la iglesia reconoció sus méritos se convirtió en San Nicolás de Bari, o sea que se volvió un santo. Es la estrella que ayudó a los Reyes Magos hacia su camino a Belén para entregarle su presente al niño Dios, aunque en la historia no aclara si se trataba de un planeta, una estrella o cualquier otro fenómeno astronómico. Según los escritos, los reyes viajaron siguiendo la estrella, y ésta se detuvo sobre el lugar en el que Jesús había nacido. Los Reyes Magos lo asociaron al rey de los judíos. De haber sido los astrónomos, la podrían haber asociado la estrella de Belén con la estrella polar, el planeta rey, y Régulo, la estrella rey. O si venían de Babilonia, lo podrían haber asociado con el planeta Saturno.
En todo caso, bien podría tratarse de la estrella Sirio, a lo que apuntan los tres reyes del cinturón de la constelación de Orión. ¿Quién no conoce el clásico cuento de Dr. Seuss? El Grinch, el sujeto que odiaba la Navidad e intentó robársela pero al final se hace bueno. No hay mucho que decir, solamente que este año le hicieron una película de terror muy horrible, pero no en el buen sentido. Las piñatas son parte de la cultura de México, se acostumbra en las fiestas, entre ellas Navidad, se tiene que romper la piñata para liberar los dulces que están adentro. Pero el origen de la piñata se remota en China, donde los chinos construían figuras de papel con formas de bueyes y búfalos para celebrar el año nuevo, para que luego golpearlas con todas sus fuerzas, para que luego se peleaban por las cenizas que simbolizaban la buena suerte. Marco Polo fue el que llevó esta tradición a Italia y luego se llevó a Europa en el siglo XIV. Para adaptarla a la celebración de la Cuaresma en España, se usaban una olla de barro para que luego se cubriera de papel maché. Aquí hago un paréntesis porque la clásica piñata de picos representa la lucha contra los 7 pecados capitales y los colores brillantes simbolizaban la tentación, y como la persona quien la rompe se tiene que vendar los ojos, eso representa la fe, y el palo representa la lucha de gente contra el pecado. Los dulces que libera la piñata a la hora de romperse representa los dones que la vida nos da. Luego de la conquista española, los españoles usaron la piñata como una forma de conquista hacia los indígenas, porque se usaba como una forma de instrucción religiosa. Por eso se terminó adoptando esa costumbre en México, aunque se dice que los aztecas realizaban una celebración similar para celebrar al dios Huitzilopochtli. Retomando el puesto de San Nicolás, cuando se difundió su historia en toda Europa, para el siglo XVII ya era un santo muy celebrado en Holanda. Cuando los migrantes holandeses llegaron a Nueva Ámsterdam, actualmente es Nueva York, llevaron esta leyenda y la tradición de los regalos a Estados Unidos. El escritor Washington Irving escribió una historia satírica de Nueva York y definió algunas características de San Nicolás, como que andaba por encima de los árboles repartiendo regalos. Luego el escritor Clement Clarke Moore escribió un poema basándose de la historia del anterior autor antes mencionado. Lo describe como un gordito que pasea con su trineo repartiendo los regalos. El que le dio la apariencia que conocemos fue el dibujante Thomas Nast, y el autor Lyman Frank Baum, el que escribió la historia del Mago de Oz, le dio su mitología. En esas épocas ya Santa Claus ya estaba siendo reconocido de ser gordito y de vestir un traje verde, blanco o con estampados, aunque ya había dibujos de Santa con el traje rojo antes que Coca-Cola lo tome para su publicidad, pero siempre el color rojo de Santa se le asocia con Coca-Cola porque en las ilustraciones que se hicieron ya forma parte de cómo es la apariencia de Santa Claus que conocemos actualmente. Ya lo sé, una explicación algo larga para explicar el punto de que antes el color de Santa Claus era el verde, pero era necesario para desmentir el famoso mito que Coca-Cola le dio ese color rojo. Mucha gente cree que la tradición de comer pavo en Navidad se originó en Gringolandia, aunque realmente la tradición de comer pavo se originó en México. Antes de la conquista, los aztecas celebraban el solsticio de invierno con una fiesta llamada Panquetzalistli. Durante esta celebración era común comer pavo, o como lo conocemos coloquialmente, guajolota. Poco a poco, las fiestas tradicionales indígenas fueron reemplazadas por la celebración navideña cristiana. Aunque no era propiamente una cena como la conocemos hoy, tenía que incluir comida. El pavo fue un alimento que se mantuvo para esta época del año. Pero se están preguntando por qué esa comida la conocemos por los estadounidenses. Eso se debe cuando los europeos, cuando llegaron a América, se encuentran con el animalito, que en un comienzo fue comparado con el pavo real. Sin embargo, su llegada a las mesas y celebraciones de diciembre, en un principio, fue un símbolo de riqueza, apellidos poderosos y grandes sumas de dinero. Como no existía la posibilidad de refrigerar su carne, los mejores ejemplares eran cazados y llevados a casa. Debido al gran tamaño de este animal y su facilidad para engordarlo antes de las festividades, se convirtió en el plato perfecto para compartir en familia, que reemplazó al ganso en el Reino Unido, alrededor de una mesa con guarniciones navideñas. La película más taquillera navideña actualmente es El Grinch, pero la película animada, antes lo fue Mi Pobre Angelito 1, por un montón de años.
¿Cómo nos podemos olvidar de uno de los personajes más importantes del lore de Santa Claus? Aunque en los cuentos navideños la nariz del reno es conocido como una virtud para guiar a Santa Claus en la niebla, pero realmente en realidad es un parásito que se infecta en la nariz de los renos dándoles esa apariencia. La canción Noche de Paz es la más popular en Navidad, cuenta con 733 versiones desde 1973. Fue escrita por el padre Joseph Mohr, en Austria. Se inspiró cuando se le rompió el órgano de la iglesia. También existe la historia de que un sacerdote la escribió mientras estaba en una iglesia en Austria. El pino decorado con esferas y luces es una de las cosas más típicas de la Navidad. De acuerdo con la tradición cristiana, el árbol navideño significa el paraíso, en donde Adán y Eva comieron los frutos, dando origen al pecado original. Además, también sirve para recordar que Jesús vino a la tierra para conseguir la reconciliación. Su forma triangular es representación de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mientras que las esferas y colores simbolizan los dones de Dios a los hombres. Las luces representan la luz de Cristo y la estrella colocada en la punta del árbol representa la fe que debe guiar la vida del cristiano. Aunque cada parte del mundo tiene un diferente significado, cuando la tradición fue expandida a más territorios. Como lo dije antes, los japoneses celebran la Navidad comiendo KFC, por eso de que Kentucky Fried Chicken trajo esa cultura por marketing y así dio la tradición de comer pollo en Nochebuena, pero también acostumbran a comer pastel llamado Christmas Cake Japan. Este dato es muy curioso, digamos que hay muchos miedos, pero uno muy particular del cual les voy a comentar es un miedo a Santa Claus, pero este miedo viene sí a los niños más pequeños, pero tiene una explicación de por qué ese miedo. Los niños pequeños son muy sensibles a las alteraciones del entorno, en pocas palabras no están preparados para un cambio de entorno, como ver caras nuevas, y también otra razón, como dije antes, un infante de no está preparado para ver nuevas caras y se aterran con facciones que aún no han visto. También otro factor al miedo a Santa se debe por la influencia de que Santa los ve todo el tiempo, incluyendo cuando hacen del baño, usan esa mentira para que se porten bien por todo el año. ¿Y saben cómo se llama este miedo? Exacto, claustrofobia, ya lo sé, un chiste malo. Como los judíos no celebran la Navidad, en lugar de eso celebran Hanukkah. Se festeja a la par con la Navidad, pero el origen de esta celebración tiene lugar en más de 2300 años. Alejandro Magno había conquistado Judea. Murió en el año 323 a.C. El lugar se quedó en las manos de sus generales para que luego esté en conflicto entre sí para quedarse con el lugar. El conflicto duró más de un siglo, donde los griegos seleucidas salieron victoriosos. En el 175 a.C., el rey seleucida llegó al poder y obligó a los judíos a unirse a su causa helenística. Los seleucidas capturaron el templo sagrado de Jerusalén y lo profanaron poniendo un altar para el dios Zeus. Antíoco proscribió la fe judía y ordenó la adoración de los dioses griegos. Como los judíos estaban horrorizados por la profanación del templo y la crueldad hacia el pueblo judío, un sacerdote llamado Matatías y sus hijos se rebelaron. Tras la muerte de Matatías en el año 166 a.C., su hijo Judá el Macabeo ocupó el lugar de su padre en la lucha y lideró al pueblo judío en muchas victorias sobre los seleucidas. En el año 164, Judá recuperó Jerusalén y restauró el templo, limpiándolo y dedicándolo de nuevo a la religión judía. La revuelta de los macabeos, como llegó a conocerse, continuó hasta expulsar finalmente a los seleucidas de Judea en 160 a.C. El significado de la palabra Hanukkah significa dedicación, conmemora el milagro de luz que se produjo. Según el Talmud, uno de los textos sagrados del judaísmo, los seleucidas solo dejaron una ampolla de aceite intacta, lo suficiente para mantener encendido el candelabro del templo durante un día. Pero ardió durante 8 días, el tiempo suficiente para que los judíos victoriosos consiguieran más aceite, y el milagro se convirtió en la base de una querida fiesta para darle las gracias a Dios y celebrar la victoria de la luz sobre la oscuridad. Aunque tradicionalmente se trata de una fiesta religiosa de poca importancia, Hanukkah se hizo popular en el siglo XX debido a su proximidad con la Navidad.
Ofrecía a los judíos la oportunidad de participar en las celebraciones navideñas, con entrega de regalos y alegría, sin renunciar a sus distintas identidades religiosas y culturales. En la actualidad, Hanukkah se celebra el día 25 de Kislev, el noveno mes del calendario hebreo, que suele caer, como sucede este año, entre finales de noviembre y mediados de diciembre. Durante 8 noches se encienden velas en una menorá, un candelabro con espacios para 9 velas, una para cada noche, más una vela sirviente llamada shamash, o shames en Yiddish. En cada noche sucesiva, se añade una vela más y se enciende. Durante el encendido, se recitan bendiciones y oraciones especiales. Estas prácticas de intercambiar regalos en estas fechas viene desde la Saturnalia, donde también se cambiaban regalos. Las guirnaldas, también conocidas como el adorno que ponen en la puerta, pero antes se utilizaban para festejar las buenas cosechas de la temporada, sobre todo el festival Saturnalia, el más importante del año, que se llevaba a cabo durante el solsticio de invierno, y donde se honraba a Saturno, dios de la siembra. Aunque la corona en la puerta es influencia romana, los antiguos griegos también usaron guirnaldas para adorar a sus dioses y otorgar honores a sus ciudadanos. Las capas de hojas simbolizaban para ellos fuerza, y también formaban coronas que otorgaban como premio a los atletas en honor a Apolo. Si ya tienes algo de tiempo en el internet, de seguro ya te has encontrado con este tipo de dibujos. Así es, estoy hablando de los padorus, esas cosas que se ponen los idiotas en diciembre. Digo los otakus, pero realmente su origen viene de la franquicia Fate en el videojuego Fate Extra, donde aparece una cinemática secreta, y ahí es donde se originó este meme de temporada, donde redibujan un personaje para ser un padoru. En muchas familias juegan juegos en la Navidad para divertirse con la familia. Entre los juegos más famosos son el karaoke, la ducha, el mentiroso y el Monopoly. Sé que no es juego navideño, pero en el caso de mi familia ya es una tradición jugarlo. Y coméntame cuáles juegos juega tu familia en Navidad. Aunque parezca bonito nacer en Navidad, ya después se vuelve una maldición, porque todo el mundo le vale un pingo tu cumpleaños y les importa más la fiesta de la Navidad. Ese dato está basado de personas que cuentan su experiencia de nacer en el 25 o 24. Básicamente es la lista donde Santa Claus anota el nombre de las personas que se portan mal. Continuará. Pero antes de que se vayan, si aún hay interés para una segunda parte, suscríbanse, compartan el video con un amigo, denle like, eso me motivaría para hacer más videos, y por cierto, felices fiestas o Hanukkah, nos vemos en la próxima.